Hoy voy a contarles una historia de traición, resiliencia y búsqueda de la autoestima, un viaje que comenzó en el que se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. Imagínatelo, una gran celebración, amigos y familiares reunidos para marcar un hito importante. Pero la vida tenía otros planes para mí, planes que desentrañarían el tejido mismo de mi familia y me llevarían al límite. Permítanme recordarles aquel fatídico día y todo lo que siguió. Iba a cumplir 18 años, un rito de iniciación, el umbral de la edad adulta. Llevaba meses soñando con ese día, planeando cada detalle de la fiesta. La casa estaba decorada, la lista de invitados era perfecta y apenas podía contener la emoción. Pero a medida que se acercaba la fecha, algo no encajaba. Mis padres estaban inusualmente tensos, cuchicheaban a puerta cerrada y me lanzaban miradas furtivas. Me encogí de hombros y supuse que eran los nervios previos a la fiesta. Pero entonces, en el último momento, mi mundo se hizo añicos. Mis padres me sentaron, con el rostro pálido y sombrío. «Cariño, tenemos que cancelar tu fiesta de cumpleaños», me dijo mi madre, con voz apenas por encima de un susurro. Se me encogió el corazón. «¿Por qué?» «¿Por qué?», pregunté, con la confusión y la incredulidad arremolinándose en mi interior. Mi padre suspiró e intercambió una mirada con mi hermana mayor, Emily, que parecía a punto de estallar. «Emily ha estado muy disgustada por la cancelación de su viaje», me explicó. «Últimamente está muy frágil y creemos que lo mejor es posponer su fiesta». No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Hablan en serio? ¿Mi fiesta se cancela por culpa de Emily? Mi voz se quebró de frustración. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y mis amigos? Emily dio un paso adelante, con los ojos encendidos de ira. Si yo no puedo ser feliz, entonces ella tampoco, espetó. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Era como si toda mi existencia se viera ensombrecida por su decepción. Mis padres asintieron a regañadientes, accediendo a sus demandas sin siquiera consultarme. Incluso llegaron a decir a mis invitados que yo estaba enferma, tratando de salvar las apariencias y evitar la confrontación. Aquella noche, en lugar de celebrar mi mayoría de edad, me quedé sola, sintiéndome traicionada y abandonada. No podía entender por qué mi propia familia daba prioridad a la rabieta de Emily antes que a mi felicidad. Era la primera grieta en la fachada de nuestra familia aparentemente perfecta, que revelaba un favoritismo y una manipulación emocional que nunca había comprendido del todo. Los días se convirtieron en semanas, y el peso de aquella fiesta de cumpleaños cancelada persistía. No podía deshacerme del sentimiento de resentimiento hacia mis padres y Emily. Finalmente, decidí que tenía que enfrentarme a ellos por su trato injusto. Esperé el momento adecuado, eligiendo una tarde tranquila en la que la tensión en la casa era palpable. «Mamá, papá, tenemos que hablar», empecé, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y dolor. Cancelar mi fiesta de cumpleaños estuvo mal. Ni siquiera me preguntasteis cómo me sentía al respecto. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. «Lo hicimos por el bien de Emily», intentó justificar mi padre. «Lo ha estado pasando mal y pensamos que era lo mejor». «¿O lo mejor para quién?», le respondí. «¿Qué hay de mí? ¿Qué pasa con mis sentimientos? No es la primera vez que favoreces a Emily en vez de a mí». Emily, que había estado callada hasta ahora, no pudo contenerse más. «Te crees tan especial, ¿verdad? Siempre consigues lo que quieres mientras a mí me dejan en la cuneta», espetó. «Eres tan mimada y tienes tantos derechos». Sus palabras calaron hondo, encendiendo un fuego dentro de mí. «Al menos no estoy en bancarrota emocional como tú», repliqué. La habitación se convirtió en un caos. Mis padres intentaron mediar, pero sus intentos no hicieron más que poner de manifiesto el favoritismo que llevaba años enconándose bajo la superficie. Se alzaron las voces, se lanzaron acusaciones y el aire se llenó de tensión. En un momento de ira incontrolable, Emily se abalanzó sobre mí y me empujó contra la pared. Me defendí y nuestro altercado físico se intensificó rápidamente. Fue como si años de resentimiento acumulado se hubieran desatado, dejándonos a las dos magulladas y sin aliento. Mis padres permanecían impotentes y en silencio, concentrados únicamente en mantener la paz para Emily, ignorando por completo mi dolor y mi frustración. Justo cuando pensaba que las cosas no podían ir peor, la puerta se abrió de golpe y entró mi abuelo. Era un hombre severo, siempre digno, pero su presencia trajo una calma inesperada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con sus ojos penetrando a través del caos. Respirando agitadamente, tomé aire y empecé a hablar. «Abuelo, llevamos viviendo bajo tu techo mientras nos mantienes económicamente, y lo único que haces es favorecer a Emily. Me has descuidado durante años. Ella siempre ha sido la niña de oro, y yo no he sido más que una ocurrencia tardía». Mi abuelo escuchaba atentamente, con expresión ilegible. Cuando terminé, se volvió hacia mis padres con una mezcla de decepción y enfado. «Esto es inaceptable», declaró. «Emily, tu comportamiento es censurable. Y en cuanto a vosotros», miró directamente a mis padres, «he mantenido económicamente a esta familia todos estos años, ¿y así me lo pagáis? ¿Haciendo la vista gorda ante la manipulación emocional de vuestra hija?». Emily tartamudeó, tratando de defenderse, pero mi abuelo no lo toleró. «Eres la personificación del derecho», dijo con dureza.
y vosotros se volvió hacia mis padres, nos habéis fallado a los dos. Me llevo mi apoyo a otra parte. A partir de ahora, responderéis ante mí. Luego se volvió hacia mí, sus ojos se suavizaron. Te mereces algo mejor. Puedes quedarte conmigo a partir de ahora. No tienes por qué seguir tolerando esto. En ese momento, sentí una oleada de reivindicación y alivio. Por primera vez, alguien de la familia reconocía mi dolor y se ponía de mi lado. La intervención de mi abuelo fue un punto de inflexión que obligó a mis padres a enfrentarse a sus fracasos y a la dinámica tóxica que había asolado nuestro hogar. Abandonar la casa de mi infancia fue a la vez liberador y desgarrador. Al empaquetar mis pertenencias, sentí una mezcla de emociones, tristeza por la familia que dejaba atrás, pero también esperanza en un futuro mejor. Mi abuelo me llevó en coche a su casa y, cuando llegamos, pude ver el apoyo y la calidez de su hogar. Era un marcado contraste con la frialdad que había sentido viviendo con mis padres. Una vez instalados, mis padres se me acercaron con lo que parecían disculpas poco sinceras. Sentimos que hayas tenido que irte así, me dijo mi madre con la mirada perdida. Eres lo bastante fuerte como para soportar el abandono. Las miré, con mi determinación firme. Necesito algo más que palabras vacías. Si alguna vez vamos a reconciliarnos, Emily tiene que mudarse. No puedo seguir viviendo bajo el mismo techo con ella. Mi abuelo asintió con aprobación. Tiene que entender las consecuencias de sus actos, afirmó. Es hora de que ambos asuman la responsabilidad de su comportamiento. Con esa condición, empecé mi nueva vida con mi abuelo. La transición fue difícil, pero su apoyo incondicional me dio fuerzas para mantenerme firme. Las disculpas de mis padres parecían vacías, y sus intentos de arreglar las cosas no hacían más que subrayar la profundidad de su negligencia y favoritismo. Sabía que no podía volver a menos que las cosas cambiaran de verdad. En el fondo, no tenía esperanzas de que lo hicieran. La vida con mi abuelo contrastaba con el caos que había dejado atrás. Era estricto pero justo, y me enseñó los valores del trabajo duro y el amor propio. Sin embargo, las sombras de mi pasado aún me acechaban. Una tarde, cuando salía del colegio, Emily me siguió con los ojos llenos de desesperación. ¿Y crees que puedes irte y dejar que todo se pudra?, me gritó, bloqueándome el paso. ¿Crees que eres mejor que yo? Respiré hondo, intentando mantener la calma. Si yo no puedo ser feliz, tú tampoco, respondí con firmeza. Se enfureció y se abalanzó sobre mí, intentando golpearme. Esquivé su ataque, pero consiguió empujarme contra la taquilla. Antes de que la cosa fuera a más, uno de mis amigos intervino y la apartó. Tienes que dejarlo, Emily, me dijo con firmeza. Esta no es forma de manejar las cosas. Pero Emily no había terminado. ¿Ahora te crees tan perfecta? Solo porque el abuelo está de tu parte, se burló. Me mantuve firme, sintiendo una oleada de desafío. Sé quién soy y no dejaré que ni papá ni mamá me destrocen, declaré. Mi abuelo, que había estado observando desde la distancia, se acercó a nosotros. Y este enfrentamiento es innecesario, dijo, aunque sus ojos me apoyaban. Emily, viéndose superada, retrocedió de mala gana. Está bien, espetó. Pero esto no ha terminado. Mientras se alejaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No era más que otro recordatorio de la relación tóxica que teníamos, pero también reforzaba mi decisión de seguir adelante sin dejarme arrastrar por ella. Sabía que defenderme era la única forma de liberarme del ciclo de favoritismo y abandono. Pasó el tiempo y las verdaderas intenciones de mis padres quedaron dolorosamente claras. No les interesaba reparar los lazos familiares rotos. Me querían de vuelta por el apoyo económico que me proporcionaba mi abuelo. Una noche, mientras ordenaba unos viejos papeles familiares, me topé con una carta de mis padres. Sus palabras eran frías y calculadoras. Te queríamos de vuelta solo por la ayuda económica del abuelo, decía. Y sin tu ayuda, no estamos seguros de cómo nos las arreglaremos. Se me encogió el corazón. Era la confirmación que había temido. Mis padres nunca se habían preocupado de verdad por mí. Me estaban utilizando como un medio para conseguir un fin, explotando la generosidad de mi abuelo en su propio beneficio. Me di cuenta de que era algo aplastante, pero también me dio la claridad que necesitaba para cortar los lazos por completo. Tomé la decisión de apartarlos de mi vida. No más mentiras, no más manipulaciones. Los bloqueé antes de que pudieran bloquearme, le dije a mi abuelo una noche, con una sensación de finalidad en la voz. Era lo más difícil que había hecho nunca, pero era necesario para mi propio bienestar. Vivir con mi abuelo supuso nuevos retos y oportunidades de crecimiento. Me contaba historias del pasado familiar y me revelaba verdades que yo desconocía. Una noche, sentados junto a la chimenea, me confesó. Querían darte en adopción, me dijo en voz baja. Pero no lo permitimos. Sabía que estabas destinada a quedarte. Su revelación fue a la vez desgarradora y alentadora. Explicaba hasta qué punto me habían abandonado y hasta dónde habían llegado mis padres por motivos egoístas. Mientras procesaba esta información, empecé a perdonar a mi abuelo por no haber intervenido antes, comprendiendo que él tenía sus propias cargas. Con su apoyo, empecé a curarme de las heridas de mi pasado. Me volqué en mis estudios, preparándome para la universidad y labrándome un futuro independiente de la influencia tóxica de mis padres.
Cada paso que daba hacia la independencia era un paso para alejarme del dolor y el favoritismo que habían definido mi infancia. 14 años después, reflexiono sobre lo lejos que he llegado. Mis padres están ahora condenados al ostracismo por la parte paterna de la familia. Sus acciones egoístas les han pasado factura. Emily también se ha mudado y vive de forma independiente, pero sigue luchando contra las repercusiones de su derecho y la pérdida de su posición privilegiada. En cuanto a mí, he construido una vida de la que puedo estar orgullosa. Mi vínculo con mi abuelo sigue siendo fuerte, un testimonio de la resistencia y el apoyo que realmente importan. El abuelo es mi persona favorita en el mundo, digo a menudo a mis amigos, agradecida por la presencia inquebrantable que ha tenido en mi vida. Es el karma, Romeo, sabiendo que su apoyo me ayudó a superar las adversidades a las que nos enfrentamos juntos. Mirando atrás, me doy cuenta de que el dolor y la traición que sufrí fueron los catalizadores de mi crecimiento. Me enseñaron la importancia de respetarse a uno mismo, de poner límites y de oponerse a la injusticia, incluso cuando viene de los más cercanos. Mi viaje no fue fácil, pero mereció la pena cada lágrima y cada lucha. Al final, salí fortalecida, más resistente y preparada para afrontar cualquier reto que la vida me depare. Mi historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza de curación y de un futuro mejor. Y mientras me preparo para el próximo capítulo de mi vida, yendo a la universidad y más allá, llevo conmigo las lecciones aprendidas y la fuerza adquirida al superar las pruebas de mi pasado. Gracias por escuchar mi historia. Es un testimonio del poder de valerse por uno mismo y de la importancia de rodearse de verdadero apoyo y amor. Recuerda que, por sombrías que parezcan las cosas, siempre hay un camino hacia la curación y una oportunidad de reescribir tu propia historia.